Por supuesto, con el acompañamiento hoy de nuestro querido presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido, y del compañero Polanco, jefe de nuestro departamento ideológico, Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas, Fernando, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Gracias. Muchas gracias, hermano presidente de Cuba. Gracias por estar aquí. Autoridades de la Revolución Cubana, hermanos y hermanas, los que estamos aquí y los que no estamos aquí. El que nace y viene a este mundo a conocer la verdad no puede perseverar en la ignorancia. El impulso de buscar la verdad es real, es rebelde, es indomable, porque es antinatural el sufrimiento humano en la guerra del engaño y de verdad saboteada. El impulso de buscar la verdad es como la sed de libertad, de justicia y de retorno a la unidad con la gran matriz divina. Los pueblos originarios nunca nos hemos adaptado al mundo de desequilibrio y divisionismo. Resistimos la colonización sin dejar de cantar, tejer, bailar, soñar, sembrar y cosechar. No hemos dejado de prender el fuego y conectar con las fuerzas que vibran en la gran matriz divina. La sabiduría heredada de los ancestros, de los pueblos originarios, es como el sol que brilla para todos. Solo aceptando sus raíces, la humanidad será libre. Negándose a sí misma, seguirá siendo dominada. El tiempo ha llegado para retornar a la identidad humana, para volver a ser, porque hemos dejado de ser, para volver a ser Capac o Camiri, que significa persona que vive bien, persona que han trascendido los desequilibrios y han restituido la fuerza de complementariedad para vivir bien. El tiempo ha llegado para volver a ser Yambae, personas procedentes de la fuente ilimitada de energía y que no tienen dueño. El tiempo ha llegado para volver al camino de la hermandad y de la unidad entre lo individual y lo colectivo, entre el sur y el norte, entre el oriente y el occidente. El tiempo ha llegado para construir relaciones de complementariedad con la Madre Tierra. El tiempo ha llegado para equilibrar entre todos los ámbitos la matriz dual creadora de vida y despertar la conciencia de la tercera fuerza de complementariedad. Ha llegado el tiempo de retorno de todas las manifestaciones de vida a coexistir en complementariedad indivisible, orgánica y sistémica, entre la razón y el corazón, entre la luz y la oscuridad, entre el logos y el caos, entre lo de arriba y lo de abajo, entre lo lleno y lo vacío, entre lo fuerte y lo débil, entre el placer y el dolor, ojo izquierdo, ojo derecho, un solo mirar, pie izquierdo, pie derecho, un solo caminar. La verdad es muy simple. El cóndor,
levanta su vuelo solo cuando su ala derecha está en perfecto equilibrio con su ala izquierda. Necesita de sus dos alas en estado de complementariedad para conectar con la fuente ilimitada de energía y volar en las alturas. En este importante evento de encuentro entre saberes, compartiré la sabiduría de los pueblos originarios de la Via Yala, referente al retorno al camino del equilibrio, en los tiempos del cambio del 10º Pachacuti, sin caer en sesgo académico de monopolizar la verdad. Los pueblos originarios hacemos historia apegados a la vida misma, observadores de la matriz dual, creadora de vida. En la naturaleza la seguimos en su estado de equilibrio, fuera de equilibrio y en estado de caos. Sabemos que la matriz dual creadora de vida se puede dañar con un conjunto de medidas y se puede vulnerar la tercera fuerza de complementariedad. Pero lo que no saben es que somos Genecherú. Genecherú, fuego que nunca se apaga, fuego que nadie puede apagar. Todo daño o deterioro propiciado a la matriz dual, creadora de vida, que vulnera la fuerza de complementariedad en la dualidad, llamamos el sabotaje. De los ancestros aprendimos que todo daño, alteración, trastorno, se restituye cuando las contradicciones se encuentran. Confrontación desaparece y fuerza de complementariedad crece. En el pueblo originario de mi procedencia, donde hablamos en lengua nativa, en Aymara, existe la palabra Aruskipasiphañanakasakipuniraquispawa, cuyo significado es dialogar, siempre dialogar, comunicarnos, siempre comunicarnos. Y valor de uso del término señala que mediante el diálogo las contradicciones se encuentran y mediante el consenso la confrontación desaparece. Dialogar y construir consensos entre semejantes y diferentes despierta al Larama, el guerrero, consciente de la verdad que el mejor conflicto es aquel que nunca se ha dado porque es desmontado por el diálogo y el consenso. El diálogo y el consenso activan naturalmente la fuerza de complementariedad al interior de las personas y en la comunidad, creando equilibrios y armonía. La sabiduría sobre complementariedad en la dualidad es un tesoro que hemos heredado de nuestros ancestros, en la memoria individual y colectiva. Sabiduría que ha mantenido viva la resistencia ante los saboteadores y daños del sabotaje. Heredada a través de las lenguas nativas, conservada en los apellidos, en usos de la lógica circular, en los códigos, en los telares, en los textiles ceremoniales, en la huipala, en la práctica de los rituales, en las tradiciones, en las danzas, o en el modo de saludar, como el célebre saludo Hayaya de las culturas milenarias. Según la cosmovisión de los pueblos originarios y según los estudiosos en geología y antropología, el tiempo de cambio Pachacuti se repite aproximadamente cada 676 años, como lo confirma el doctor Frank Salemsky, geólogo antropólogo ruso y doctor en ingeniería conceptual transcivilizatoria con enfoque complejo.
La experiencia actual del tiempo de cambio se conoce como el 10º Pachacuti, iniciado en el año 1992. Terminará su ciclo inicial aproximada en el año 2030. El periodo de máxima tensión del tiempo de cambio del 10º Pachacuti se ha iniciado el año 2019. El pico más alto del terror y de la tensión se ha extendido a lo largo del año 2020. La memoria progresiva será percibida por todas las manifestaciones de vida a partir del mes de junio del año 2023. Dramáticas condiciones de sobrevivencia del 10º Pachacuti del 2020 han exigido a la humanidad conocerse a sí misma, aquietar los desequilibrios y despertar la conciencia de la tercera fuerza de complementariedad. 10º Pachacuti pone en jaque el autoritarismo de los paradigmas académicos y el monopolio a la verdad de quienes capitalizan fortunas con los patentes fabricados, de los impuestos de todos. Con el monopolio a la verdad solo se ha logrado privatizar la producción del conocimiento y socializar la ignorancia. En el momento en el cual cada individuo y cada colectividad pondrán en marcha su capacidad y su talento particular, el monopolio a la verdad llegará a su final. La comprensión del tiempo del 10º Pachacuti, llamado también tiempos de apocalipsis, tiempo de revelación de la verdad o tiempo de la crisis civilizatoria del Occidente, exige liberarnos del enfoque antropocentrista y asumir la perspectiva del cóndor, que desde lo alto ve con la profundidad soberana la guerra del engaño, que boicotea el retorno a la gran matriz de vida y sabotea la verdad de la humanidad y del planeta. Así como hoy celebramos este evento académico, aquí en La Habana, donde se reúnen los humanistas visionarios del mundo a debatir sobre el retorno al camino del equilibrio, así en otro tiempo y en otro lugar, los saboteadores de la matriz de vida y de la verdad han fabricado un sistema de poder capaz de sabotear y dañar el poder natural de la tercera fuerza incluida en la matriz de vida que llamamos complementariedad. Los saboteadores de la matriz dual de vida son muy exitosos en el arte del sabotaje. Aproximadamente cada 676 años renuevan su poder las innovaciones tecnológicas de sabotaje y la capacidad de fabricar el consentimiento de sus víctimas. ¿Por qué el mundo está en desequilibrio? El tema de la conferencia, el retorno al camino del equilibrio, nos lleva a preguntar ¿por qué el mundo está en permanente desequilibrio? ¿Por qué el sabotaje está dirigido a vulnerar el natural funcionamiento de la tercera fuerza de complementariedad en la matriz dual de vida humana? ¿En qué consiste la relación entre el sabotaje de complementariedad en dualidad y el ejercicio del poder? ¿Cuál es el conjunto de medidas de sabotaje para sabotear el poder natural de la fuerza de complementariedad en la humanidad? ¿Cómo los saboteadores de la humanidad fabrican el consentimiento de sus víctimas? ¿Por qué el retorno al equilibrio es una tarea de nivelación progresiva? Según el diccionario abierto, el sabotaje significa alterar, vulnerar, dañar, deteriorar de manera intencional el funcionamiento natural, normal de algo con el fin de afectar, perjudicar el funcionamiento natural para beneficiarse de la recompensa.
como sinónimo del verbo sabotear, significa una obstrucción encubierta, un conjunto de servicios secretos para boicotear, conspirar, complotar, entorpecer, obstaculizar y beneficiarse de sus recompensas. Áreas de conocimiento que aportan a la resolución de los problemas planteados provienen del arte teórico y metodológico de estudios sobre inteligencia conceptual, civilizatoria, bajo un enfoque complejo, contextos, paradigmas, herramientas, aplicaciones, aportes de sabiduría tihuanacota y de ontología andina, aportes de comprensión originaria del vivir bien, suma camaña, sabiduría de vivir en complementariedad, Capacñán, matriz civilizatoria de Abiyayala, manifiestos de los ancianos, de los achachilas. Uno de los mayores aportes de la inteligencia conceptual civilizatoria es la comprobación de la tesis en que todas las civilizaciones, el sabotaje de la matriz dual, creadora de vida, vulnera la tercera fuerza de complementariedad, dando lugar al desequilibrio, al divisionismo y al ejercicio del poder. Según ontología andina de los pueblos originarios, la matriz creadora de vida es dual, padre-madre. La matriz dual en estado de equilibrio libera naturalmente una tercera fuerza que unifica al sujeto de vida con la fuente ilimitada de energía. Nuestros ancestros la llaman complementariedad. A esta poderosa fuerza también la llama la tercera incluida, procedencia de la cultura de la vida y del vivir bien. Una vez saboteada la matriz dual y vulnerada el equilibrio, los sujetos pierden la presencia directa en la fuente ilimitada de energía. Víctimas del sabotaje experimentan la presencia a través del sistema de poder que han vulnerado su patrón natural de complementariedad en dualidad. Pérdida de presencia directa en la fuente ilimitada de energía sigue su curso hasta el tiempo presente. ¿Por qué los saboteadores fabrican con mucho éxito el consentimiento de sus víctimas? Única beneficiaria del sabotaje es la élite saboteadora y sus operadores. La humanidad saboteada quedó sin el equilibrio, sin la tercera incluida y sin conexión con la energía ilimitada y apagada la energía comunal, la energía de nuestros pueblos. De esta manera, la matriz dual con la tercera fuerza vulnerada está siendo capitalizada por los saboteadores que administran el desequilibrio según sus conveniencias, producen relaciones de dominación y ejercen el poder. El más dañino de los sabotajes practicado en la tercera fuerza de complementariedad sigue siendo privatización de conocimiento y socialización de ignorancia. Los saboteadores secuestran los conocimientos en nombre de la protección de propiedad intelectual, sin considerar que dichos conocimientos se fabrican en las fundaciones privadas, con impuestos de todos, conocimientos capitalizados en grandes fortunas, en pocas manos, por operadores de la tristemente célebre diplomacia para el desarrollo, diplomacia para la producción de alimentos y innovaciones, diplomacia para el cambio climático, diplomacia sanitaria, diplomacia para la ciencia y tecnología, sin liberar jamás la protección de la propiedad intelectual
ni para salvar vidas humanas en casos de desastre o epidemias. El más destructivo de los sabotajes practicado en la tercera fuerza de complementariedad sigue siendo la fabricación del consentimiento de las víctimas al daño que se les causa. Esta saboteadora es propietaria de las más importantes agencias de seguridad en el mundo, agencias de información, redes de comunicación tradicional y redes sociales de comunicación abierta. Mediante redes de comunicación fabrican con mucho éxito el consentimiento de sus víctimas para que libre y espontáneamente renuncien a su libertad y asuman condición de víctimas. Autor de Arte de la Guerra, el célebre Sun Tzu habla de fabricación de consentimiento de las víctimas en términos del supremo arte de guerra que radica en someter mediante el engaño y sin el derrame de sangre. Sabiduría andina y la inteligencia conceptual civilizatoria coinciden que el sabotaje exitoso de la fuerza de complementariedad en dualidad es la causa del desequilibrio, del divisionismo de las relaciones de dominación y el ejercicio del poder. Coinciden que la élite saboteadora capitaliza desequilibrios según sus conveniencias, crea relaciones de dominación, ostenta ejercicio de poder, privatiza los beneficios y socializa las pérdidas. Coinciden que la matriz dual de vida en estado de desequilibrio está siendo capitalizada en fortunas de pocas familias y pobreza de aproximadamente 8.000 millones de seres humanos en el mundo. Coinciden que el sabotaje exitoso se ha convertido en la razón de sobrevivencia de la élite saboteadora. Coinciden que la lógica del sabotaje exitoso es siempre la misma. Sigue sucesión causal, problema, reacción, solución. Estrategia de sabotaje exitoso obedecen dos premisas: dividi et impera y vencerás, y avanza al ritmo del más lento. 10º Pachacuti, tiempo de transición en el camino del retorno al equilibrio. Cambios del 10º Pachacuti hacen ver las trabas y los bloqueos impuestos por el capitalismo a la mente de la humanidad. Hace ver que las vergonzosas conquistas de geopolítica de dominación no tienen responsables y no existe el derecho y tribunal para juzgarlas. Estas son algunas de las vergonzosas conquistas de la geopolítica de dominación, entendidas por la ley, el derecho y la justicia: depravación de las leyes naturales de la madre tierra, envenenamiento de suelos, de agua, del aire y de las semillas, división de la humanidad y del mundo, institucionalización del hambre, de la pobreza y de la desigualdad, injusticia politizada, corrupción, criminalidad, terrorismo, mafias, guerras. Últimos 3 años amplían la lista de conquistas de geopolítica de dominación y anexan gran crisis sanitaria de las pandemias, las guerras, los golpes de Estado, las crisis financieras, quiebre de empresas, el desempleo, crisis energética, crisis climática, totalitarismo mediático, que con mucho éxito fabrica el consentimiento de sus víctimas y polariza hasta los extremos la matriz dual de vida en todos los ámbitos. No restituye la tercera fuerza de complementariedad, porque entonces de su poder termina. Siendo fabricación de desequilibrios la razón de su sobrevivencia, con mucho éxito sabotea y confronta la vida y la muerte, el bien, el mal,
el odio y el miedo, las izquierdas y las derechas, y el miedo, las izquierdas y las derechas, la salud y la enfermedad, privatiza las ganancias y socializa las pérdidas en los tiempos de paz y en los tiempos de guerra. Objetivo final de los saboteadores es confundir y postergar la irreversible misión humana de trascender la dualidad en desequilibrio, activar la tercera fuerza de complementariedad y conectar con la energía ilimitada de la fuente de vida. Décimo Pachacuti no dará marcha atrás en exigir de las mujeres y de los hombres que han olvidado la vida en equilibrio, que pongan de su parte en la tarea de trascender la dualidad en desequilibrio. De los líderes políticos exigirá trascender la dualidad, liberar la tercera fuerza y compartir sus experiencias, guiando el camino de regreso de sus pueblos al equilibrio. Transición de geopolítica de dominación hacia la geopolítica de equilibrio. Las batallas y los embates entre los saboteadores y la resistencia del periodo de transición de geopolítica de dominación hacia la geopolítica de equilibrio se están realizando en tres escenarios. El informativo, donde se revela la verdad. El de la justicia, donde la injusticia se está destruyendo a sí misma. Y en el escenario político, donde la democracia, la mente de los políticos y la repolarización entre norte y sur sufrirán grandes trastornos. Primer escenario. Configura los embates entre la comunicación social, del libre pensamiento y de la libre expresión en democracia y el totalitarismo mediático y la infocracia de comunicación abierta en redes sociales. La gran tragedia sanitaria de los últimos 2 años ha hecho comprender que la razón es un hecho colectivo y la verdad es un acto comunicativo. Al haberse logrado en menos de un mes paralizar y aislar la humanidad del planeta, la energía del miedo, del terror y de aislamiento obligatorio ha despertado en la humanidad la comprensión que nadie es mejor que nadie, que en los tiempos de crisis nadie se salva solo. La necesidad de trascender el miedo que denigra al otro y aceptar que todos tienen el mismo derecho de ser atendidos se ha transformado en la razón de sobrevivencia para todos. La amenaza a la salud pública ha generado condiciones de un encuentro complementario y amistoso entre la medicina tradicional y la medicina académica. La humanidad ha comprendido que no existe la única y la mejor solución, que toda solución es una alternativa. El 10º Pachacuti es un tiempo muy privilegiado, porque la verdad es accesible para todos y todos pueden sacar sus propias conclusiones. A los pueblos que conocen la verdad y saben lo que quieren, es muy difícil engañar y manipular. El tránsito de cambio del 10º Pachacuti está deteniendo las turbinas
del viejo sistema de la geopolítica de dominación y está liberando la información clasificada, mantenida por la élite en secreto. Al mismo tiempo vemos el libre tráfico de la información falsa como herramienta eficaz para manipular y confundir la verdad liberada. Mientras se va revelando un horizonte civilizatorio y se libera la conciencia de la tercera fuerza de complementariedad, los saboteadores intentan la recolonización global 2.0 y la tiranía sobre la mente de la gente a través de las redes sociales en el camino de retorno al equilibrio. El pensamiento de Etienne de la Boétie, de la obra, entre comillas, Discurso sobre la servidumbre voluntaria, donde advierte que, entre comillas, la clave de nuestra libertad o sometimiento está en el consentimiento. La élite saboteadora lo sabe y fabrica el consentimiento de sus víctimas, detrás de la retórica de la defensa de los valores universales. Valiéndose del totalitarismo de mediocracia, infocracia y telecracia, masifica los sentimientos de culpabilidad y del miedo, luchas entre odios y fanatismos, luchas entre género y depravación sexual, confronta a los hambrientos, las naciones, las razas, las religiones. Es tiempo de comprender y despertar conciencia que la tiranía ejercida inconscientemente sobre la mente de la gente es la única tiranía real, porque no se puede combatir contra ella, salvo cuando se comprenda y se le niegue el consentimiento. A partir de la mitad del año 2023, las fuerzas saboteadoras irán perdiendo progresivamente su intensidad. Parte de la humanidad que trasciende la dualidad estará nivelando el desequilibrio con el equilibrio liberado de la tercera fuerza de complementariedad. Segundo escenario de batalla de la etapa de transición hacia el equilibrio configuran los embates de reformas en el sistema de justicia. Un ser humano enajenado de sus raíces y de su comunidad está confundido y expulsado cada vez más lejos de las leyes de la naturaleza. Destinado a mover su libertad en división y desequilibrio, ha olvidado la vida en equilibrio que unifica a todos y al todo. Según la sabiduría de los pueblos originarios, la vida es anterior a todo y a todo, con lo que se desprende de la abundancia vital. Al comprender que la vida es el fundamento de todo derecho, estamos señalando que los derechos no se los otorga, sino que estos emergen cuando la tercera fuerza de complementariedad en la dualidad ha sido vulnerada y dañada. Las leyes, el derecho y la justicia de la cultura de la muerte no son la garantía de reparar, restituir la tercera fuerza de complementariedad en el sello dual de vida. Son la garantía de sumar, restar, restas de más sabotaje, del castigo y vigilancia producidos por el sistema de justicia. En el momento culminante
de la crisis civilizatoria, es el deber de los líderes políticos impulsar las reformas en materia de derecho, de la ley y de la justicia. Reconocer a todos y a todo como sujetos creadores de vida y establecer el universo de derechos que contienen la vida misma. Según la cosmovisión de los pueblos originarios, los derechos no provienen de adjudicación de doctrinas y leyes que producen los estados, sino se fundan en las leyes naturales de la vida misma. Comprendemos que los derechos de todo ser vivo son anteriores a todo derecho creado por los estados y que la vida es el fundamento del derecho mismo. Desde nuestra cosmovisión, comprendida como cultura de la vida, la libertad no es anterior a la vida y la propiedad no determina la libertad. Egocentrismo y antropocentrismo durante siglos ha ido formando individuos enajenados de toda colectividad y toda relación. Ha formado propietarios de la vida con actitud dominante, sin darse cuenta que en toda relación de dominación nadie es libre, ni el dominador ni el dominado. Por eso, no somos propietarios de la vida, pertenecemos a la vida, nos debemos a la vida, criamos la vida y la vida nos cría. Esta relación criadora nos hace libres de toda dominación. Para nuestros pueblos, la libertad no está determinada por la propiedad privada y su garante el Estado, porque no nos consideramos dueños de los productos, de la generosidad de la vida. A la Madre Tierra no la vemos como mercancía, porque es sagrada y es inquebrantable. No somos propietarios de la Madre Tierra porque pertenecemos a ella, nos debemos a ella, la criamos a ella como ella nos cría. Los derechos humanos, por lo tanto, no pueden partir del individuo, separado de su relación vital con la Madre Tierra, sino en correspondencia y complementariedad con ella. Por eso hablamos de un necesario reencuentro con la Madre Tierra, porque así como la vida de las hijas y los hijos depende de la vida de la madre, el derecho de la madre antecede al derecho de sus hijos. Desde Bolivia estamos trabajando para que el sagrado lago Titicaca sea declarado sujeto vivo de derechos con la consecuente responsabilidad política y social. Tercer escenario de batalla del tiempo de transición hacia el equilibrio en el mundo se está dando en el escenario político. En medio de la crisis de la geopolítica de dominación del mundo, desde los centros de poder del occidente, la élite saboteadora va produciendo las innovaciones tecnológicas y avanza en la repolarización de las fuerzas del mundo entre el norte global 2.0 y el sur global 2.0. El proceso de repolarización norte-sur a través de la revolución tecnológica pone en marcha los estándares de sostenibilidad del orden global 2.0 y las bases del ejercicio del poder de la élite saboteadora para los siguientes 676 años. Al mismo tiempo, se hace visible en todo el mundo la gran limpieza de las 4 fuerzas de la naturaleza, de la tierra,
del aire, del agua y del fuego. Los operadores de la élite saboteadora utilizan las tormentas de la gran limpieza de la naturaleza como argumentos para implementar agendas y planes que no están apegados a la realidad del cambio climático. No están reparando los daños y no modifican la desintegración de la ciclicidad de las 4 fuerzas de la naturaleza. Se oculta ante la humanidad los catastróficos resultados del intervencionismo de los programas como el HARP, de la despiadada política ex naturaleza, por los operadores de la tecnopolítica del orden global 2.0. Yuval Noah Harari, intelectual al servicio del orden global 2.0, autor de la teoría que es posible hackear al cuerpo humano y a la naturaleza, en su obra Homo Deus del año 2016, plantea la supremacía de la inteligencia artificial y de la vida artificial sobre la conciencia y la vida natural. Harari sostiene que para conservar el poder y su modo seguro de ejecución, todas las estructuras políticas, las organizaciones sociales, la humanidad y la naturaleza deben ser vistas como sistema de procesamiento de datos. Harari afirma que el dataísmo percibe el universo en seguridad y libertad individual y colectiva. Pretende crear una dictadura digital que amenaza la definición misma de la naturaleza y de la condición del ser humano y de la vida. Y de la condición, la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, la vida artificial y la tecnopolítica ofrecen a la humanidad el ideal de no tener nada y ser feliz. Según lo de por Klaus Schwab ante la prensa internacional. En el contexto donde la tecnopolítica de dominación 2.0 pretende hacer un mundo seguro para el ejercicio del poder de los saboteadores del orden global. Los pueblos originarios del mundo posesionan la geopolítica de retorno al equilibrio para vivir bien de la humanidad y del planeta, del Tagpacha. En el camino de retorno al equilibrio, que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengamos todo y que a nadie le falte nada. Estándares de sostenibilidad de la orden global 2.0 que sabotean el sello de complementariedad en dualidad en las manifestaciones de vida serán progresivamente desactivadas de su fuente de energía. Los saboteadores desconocen que el 1% del total de la humanidad del planeta, al liberar la tercera fuerza de complementariedad, desestabiliza la hegemonía de la geopolítica de dominación. Los saboteadores pueden sabotear y confundir el camino de retorno al equilibrio, pero no pueden detenerlo ni eliminarlo, porque somos de Huiñay Marca, pueblo eterno. Jayaya, hermanos y hermanas. Jayaya, los pueblos del mundo. Jayaya, el equilibrio del mundo. Muchas gracias.